Con nosotros un invitado muy especial, José Fornerín Esteves, quien es médico cirujano, un médico particular, un médico feliz, un médico alegre, un médico que da una noción de confianza aún sin conocerlo. Doctor, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a todos. Saludos Mariotti, Celine y mi queridísima Jenny, a todos en cabina del programa Al Mediodía Radio. Un placer poder estar con ustedes. No, doctor, el placer es nuestro porque siempre vemos que a medida que son especialistas, los doctores se despegan un poco de la naturaleza humana, empiezan a hablarnos en términos totalmente extraños y Científico. técnicos. Sin embargo, usted a través de sus redes sociales ha llamado muchísimo la atención porque usted mismo se describe como responde las preguntas más comunes de cirugía a través de videos divertidos. Entre ellos, doctores, aquellas preguntas que quiero para que la gente que no le conozca, que no le conoce, sepa un poco de usted, era aquella que me llamó mucho la atención. Doctor, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales luego de una cirugía? Cuénteme de eso. Bueno, un placer. Realmente todo este proyecto nació al momento de culminar mi especialidad hace prácticamente un año y definitivamente que necesitaba algo diferente con el cual poder llegarle a la gente. Y la gente siempre ha estigmatizado a un especialista probablemente como muy cuadrado, muy técnico, y sobre todo esas consultas se vuelven a veces tan tensas y tan aburridas que el paciente en sí se va con muchas interrogantes, con la incapacidad de preguntarle y tenerle la confianza a su médico. Entonces, por esto que hemos utilizado las plataformas a nuestro favor, como TikTok e Instagram, y utilizamos esos audios que se hacen viral, pero con un mensaje de trasfondo médico, y así poder hablar sobre muchísimos temas que la gente le pueda gustar. Usted mencionaba esa, por ejemplo, la gente no llega a la consulta preguntando bajo ese término cuándo puede tener relaciones sexuales, sino como dominicano al fin el término es cuándo puedo comenzar a hacer desarreglo, cuándo puedo darle del cuerpo, y a veces ni siquiera hacen la pregunta. Y La pregunta clásica, ¿y puedo beber con eso? esa es otra con los medicamentos. Porque ya cuando uno Entonces, puede beber, ya uno tiene libertad como para todo. solamente con la preocupación del paciente, ya uno como médico sabe qué pregunta viene y uno se adelanta y uno entonces ahí comienza a darle esos tips dependiendo del procedimiento quirúrgico y ese visto bueno que el paciente necesita para que no vaya donde segundas opiniones que no tienen criterio y entonces a eso sí le hagan caso. Doctor Celine, gracias por estar con nosotros. Y de esas preguntas que tú te has quedado como, ¿y qué es esto? ¿Tú recuerdas alguna? Sí, mira, por ejemplo, hay una que yo tengo que debatir todos los días y como cirujano y como manejo heridas, el huevo pudre la herida. Señores, eso es un ¿Cómo fue, mito, doctor? que si el huevo pudre la herida. Pero que, Oh, Comer padre huevo. amado. Comer huevo. Exacto. Ay, no, yo no me O sea, en la escuchaba. población dominicana se entiende que una persona que tenga algún tipo de herida o cirugía, uno de los alimentos que debe de eliminar rotundamente es el huevo, porque le va a podrir la herida según nuestros abuelos. Y es uno de los alimentos más ricos en proteína que todo especialista, independientemente de la condición del paciente, le va a exigir que ingiera para que esa herida tenga mejor recuperación. pero esos abuelos eran de Timbuktu, porque la verdad, decir algo semejante, el huevo es proteína y una serie de productos que incluso son nutrientes importantes. El otro Así es. día, doctor, usted que estaba hablando sobre las quemaduras a través de las ollas de presión. Este fue alguno de los temas porque los temas que usted aborda como cirujano, se los proponen sus pacientes, usted va, ¿cómo viene esa retroalimentación para mantener sus redes tan activas? Bueno, en realidad yo me conecto mucho con el paciente que llega a consulta y cada paciente que me llega y me cuenta su historia, trato de alguna forma u otra adaptarle a las redes. Entonces a mí me llegó una paciente que duró mucho ingresada y realmente fue por una quemadura a olla de presión, evento que es común en nuestro país y que representa una alta tasa de incidencia de hospitalización por quemadura. Entonces, aparte de la quemadura por olla de presión, también un tema que se trata mucho es la quemadura por ácido del diablo, y hubo un momento donde se llegó a viralizar la famosa información de que la Coca-Cola se utilizaba en este tipo de eventos. Entonces, algo tan sencillo como el agua, tan alcanzable, tan asequible en todo lugar, una de las medidas iniciales ante cualquier tipo de quemadura, ya sea por flama,
por gas o por ácido, es agua e irrigar constantemente al paciente. Entonces yo trato de comunicarle eso a la sociedad, porque no importa lo que usted tenga al lado, una manguera, una ponchera, usted irrigar constantemente al paciente en esos primeros 15, 20 minutos de una quemadura le puede salvar la vida, ya que esto me va a disminuir la probabilidad de profundización de la quemadura. Entonces, como dominicano, lo principal que hacemos es montar al paciente en un motoconcho para el primer sitio que podamos encontrar de atención a salud, pero sin embargo la quemadura sigue profundizando. Entonces son esos tips de prevención que los pacientes pueden realizar en su casa y que puede ser la diferencia a la hora de salvar una vida. Doctor, en un Sí. país donde la sapiencia y la experiencia viene analizada y de la mano con la formalidad, con la seriedad, hasta con la vestimenta seria, ¿no le ha afectado a usted ese estilo relajado de informar, de enseñar a su audiencia y de ser usted, o sea, de ser cómodo con temas importantes? O sea, ¿no le ha generado eso que la gente diga, no, es un relajado, ese no sabe mucho? Fue mi principal temor al momento de iniciar de esta manera jocosa con temas médicos, pero una vez pude visualizar el alcance que tenía, sobre todo el feedback de los ciudadanos, porque es que hay una cosa importante en la sociedad y es que tendemos a compararnos con otros, especialmente profesional, ya sea periodista, ya sea médico. Yo me preocupa más lo que va a pensar mi colega que lo que va a pensar a la persona a la cual yo estoy para servirle. Entonces, cuando entendí eso, cuando entendí que hacía medicina para la comunidad, que al final es el que me consume, y cuando vi ese feedback positivo, entendí que valía la pena cambiar esa balanza y poder transmitir el mensaje de esta manera, cuando al final, si el paciente entiende y se va a casa de manera satisfecho, eso lo vale todo. Entonces, lo que hacemos es, aunque en consulta, obviamente nuestra consulta es una consulta normal como cualquier otro, sí en las redes tratamos de llevar esa información más jocosa. Y doctor, una pregunta. Estamos todavía en tiempos de pandemia, no podemos hablar aún de una post-pandemia. ¿Cómo usted entiende que han cambiado los hábitos de las operaciones, digamos, de las operaciones que se hace la gente en esta época? ¿Cuáles son las que más se están haciendo en este último año? Mira, cuando inició la pandemia, obviamente hubo un cese de todas las cirugías selectivas. Llamamos cirugía electivas aquella que causa un problema orgánico en el paciente, pero que no es una emergencia per se, sino que puede esperar con el tiempo. Las mayorías de alertas del CDC y de instituciones gubernamentales nos pedían que parar este tipo de cirugía porque se había demostrado que en pacientes COVID positivo había un deterioro progresivo cuando son sometidos a procedimiento quirúrgico y por ende solamente se dejaban para cirugía de emergencia. Ya luego del proceso el proceso de vacunación ha comenzado a levantarse nueva vez, las cirugías electivas, ya que como mencionaba, aunque no son una emergencia, sí hay un problema de salud de trasfondo. Por lo tanto, esos pacientes con hernias, pacientes con piedras en la vesícula y pacientes con determinadas patologías que requieren cirugía electiva han comenzado nueva vez con los protocolos establecidos como vacunados, prueba de COVID negativo y un sinnúmero de pautas que se toman tanto en los centros como los especialistas, ha comenzado de nuevo a subir la estadística de cirugía electiva en nuestro país. Doctor, en el caso de las personas, aprovechando del caso del COVID que usted estaba señalando, que se hayan tenido que someter a cirugías, ¿necesitan un tratamiento especial con vitaminas y minerales y todo por el sistema, por la misma enfermedad, por la pandemia? No, hasta ahora no utilizamos ningún protocolo para aumentar las defensas del mismo. Si ya pasó por el virus, de cierta manera es una ventaja porque el mayor temor es que en un proceso de recuperación te afecte el virus y por tanto al encontrarte con un organismo débil pues pueda desenlazar en la muerte en caso extremo. Pero si una persona ya tuvo coronavirus, lo esencial es que pase de 3 a 4 semanas de recuperación y luego se puede pautar una cirugía electiva cuando sus anticuerpos den negativo al virus, y si no ha dado el virus, pues uno toma las consideraciones de que en el transcurso de la recuperación no tenga contacto con personas que pudieran infectar. Doctor. Igual en los centros se mantiene aislada las salas que pertenecen al virus y las salas que son de pacientes electivos. Doctor, ¿cuál ha sido la pregunta por WhatsApp o en consulta que le ha hecho un paciente que más lo ha impactado?
Bueno, Porque me imagino, y discúlpame que lo interrumpa, que sí. su forma jocosa de ver la medicina y de explicarla le da la confianza al paciente que ya cree que conoce al médico por esa forma de ir con la boca, ir sin filtro. Bueno, a mí me tuve una experiencia con un paciente que lo operé de una hernia umbilical y el paciente a la semana me llegó a la consulta muy preocupado diciendo que debido a la cirugía él ahora tenía problemas para la erección y que yo hice en la cirugía que le había provocado esto. Realmente fue un problema, por así decirlo, más psicológico, de presión social quizás, o al estar en un proceso de recuperación y yo tuve que tomarme el tiempo de decirle, mira, por ahí no se tocó nada, tú tuviste una anestesia, tú estás en un proceso de recuperación, tienes que cogerlo suave porque tu volumen no va a ser el mismo que cuando tú estabas ante la cirugía. Toma tu reposo, especialmente pacientes operados con hernia que necesitan disminuir la presión intraabdominal por un buen lapso de tiempo hasta que la cirugía curse efecto. Entonces esa fue una pregunta que de verdad el paciente estuvo muy, muy atemorizado por este evento y luego se le demostró que cuando pasó el proceso de recuperación mejoró su habilidad. Doctor, dos preguntitas en una. Lo primero, ¿le piden mucho alargar las licencias médicas? Eso es algo que quiero. Espérese, eso es una. Y lo segundo, ¿es cierto que las mujeres no pueden ir con las uñas pintadas al quirófano? Cuénteme. Bueno, lo de la licencia es un tema que yo trato mucho en mi red y por eso me imagino que lo menciona. ¿Qué pasa con las licencias? Es un documento en el cual yo como especialista te doy el aval de que puedes ausentarte de tu trabajo y el trabajo está justificada esa ausencia de alguna forma u otra, es decir, no puede tener repercusiones sobre ti. Entonces, dada la jocosidad y la característica de nosotros como dominicanos, tratamos siempre de alargar un fin de semana, de tener unas vacaciones extra a costa de una licencia. Entonces hay procedimientos, especialmente los laparoscópicos, que son a los que yo me dedico, que el periodo de recuperación son muy rápido y ya a la semana tú puedes iniciar tu trabajo sin ningún tipo de problema. Pero el paciente no quiere iniciar a la semana, el paciente quiere durar el mes para que aparte de la recuperación pueda venir aquí a Punta Cana a vacacionar, pueda visitar a la familia. Entonces es un tema constante en la consulta, el de la licencia médica. ¿Y lo de Con las relación a uñas? las... Yo tenía un colaborador que le sacaban una muela toda la semana. Tenía como 200 muelas. ¿Y las uñas, doctor? Con relación entonces a las uñas, también fue un post que yo hice muy viralizado, donde yo le explicaba a mis queridas damas que aunque sí, efectivamente hay tecnología en el quirófano, en el cual a través de dispositivo electrónico uno puede verificar el volumen de oxígeno en su cuerpo, el acudir a una cirugía no es, es un ritual que por más que sea se debe respetar. Y últimamente siempre tenemos féminas con uñas postizas, con colores muy llamativos, que acuden a su cirugía a darlo todo porque también se van a tirar su fotografía, etcétera. Y eso provoca en cierto momento incomodidad e inconveniente a la hora de que, Dios libre mal, ocurra un evento desafortunado. Entonces, como en las uñas y en los labios son los primeros lugares del cuerpo donde se puede observar la cianosis, es decir, la falta de oxígeno, aunque hayan aparatos electrónicos que me lo midan, yo como médico, el anestesiólogo como especialista, necesita y siempre nos vamos a aliar de la semiología clínica para poder llegar a diagnóstico certero. Entonces siempre le pedimos que bajen 2 de brillo cuando vayan al área de quirófano. Bueno, doctor, hemos estado sumamente complacidos con la presencia de usted aquí a través del Zoom, que está en Punta Cana, que lo sepan, la gente que quieran ir a consultarse con el doctor. Y doctor, diga sus redes sociales y dónde le pueden encontrar a usted. Me pueden contactar a través de la vía de WhatsApp 809-383-4890, 809-383-4890 y en las redes sociales estamos como Dr. Esteves, doctor abreviado Dr. Fornerín Esteves si quiere recibir información médica diferente, sobre todo importante. Muchísimas gracias, doctor, y sabe que este espacio siempre es suyo. Muchísimas gracias, un abrazo. Adiós.